Este niño viajó desde Guapiles para un tratamiento y su madre tomó medidas. Ya le pusimos ahí para que él respire mejor y no tenga que respirar virus, que es lo más que uno los cuida, ¿verdad? Me imagino lavado de manos también, todo esto lo han reforzado. Todo, claro, lavado de manos, limpieza de casa, arreglos, todo eso, porque de ahí imagínense que es un tratamiento muy pesado. Los médicos piden no bajar la guardia a los padres por el incremento de los virus respiratorios. Pero ¿cuáles son los grupos más afectados? Los menores de 2 años y aquellos con enfermedades de riesgo. Por ejemplo, hay familias que se llevan a su niño al supermercado y recorren el supermercado 2 horas completas, o los llevan de un paseo de un domingo y vuelven a su casa a las 6 de la tarde bajo de la lluvia, o los someten a cambios de temperatura muy bruscos, como mucha exposición al sol y luego cuando viene el frío y el viento, pues al viento. Esos niños tienen más posibilidades de enfermarse, sobre todo si están en contacto con grandes grupos de niños, por ejemplo, cuando van a la iglesia, cuando van a donde hay mucha gente, al cine. Las autoridades coinciden en que se eviten lugares masivos para frenar el contagio de este virus. Algunos hasta recomiendan que los menores no salgan de las casas. Lo más importante es que eviten conglomeraciones, que eviten cambios bruscos de temperatura. Hay niños que a veces tienen algún problema leve y asisten a los servicios de emergencia, sobre todo del hospital de niños, y entonces ahí se contagian de virus o de enfermedades más severas. Las autoridades registran más de 1000 casos entre enero y junio. Hasta el viernes, 400 casos más que el año pasado. Un repunte inusual, ya que el pico más común es en septiembre y octubre. De momento no hay ninguna vacuna que evite ese tipo de virus entre los menores, por lo que piden a los padres tener mucha precaución. Precisamente para darnos idea de lo que está viviendo el Hospital Nacional de Niños y el país en general con este repunte de enfermedades respiratorias en menores, algunos datos que recién nos acaba de suministrar el Hospital Nacional de Niños. 65 casos nuevos por semana, más todos los que ya padecen de estas enfermedades respiratorias, y en promedio 7 menores que son llevados a cuidados intensivos y que requieren atención día a día. Está conmigo la doctora Marcela Hernández, infectóloga del Hospital Nacional de Niños. Veíamos, doctora, esta información con algunas medidas de prevención, pero es importante aclarar algunas dudas. Por ejemplo, ¿cómo diferenciar entre una gripe normal y ya efecto de este virus respiratorio? Muy buenas tardes, doctora. Buenas, muchas gracias. Este virus respiratorio sincicial tiende a enfermar más a los niños pequeños, entonces un escolar, un adolescente, una persona adulta puede tener un resfrío común, que nada más le puede dar algo de malestar, un poco de rinorrea, moquitos, tos, sentirse algo mal. Pero en los niños pequeños, sobre todo los menores de 2 años, y entre más pequeños sean, les va a dar algo como un asma, pero de niños pequeños, ¿verdad? Que se sienten mal, les da dificultad para respirar, irritables, se sienten mal, les cuesta mucho respirar. Pueden ver que la naricita, ¿verdad? Empiezan a ver cómo jalan aire, ¿verdad? Se les hunde esta parte del cuello, empiezan a respirar, que necesitan más de esos músculos, ¿verdad? Del tórax, se les hunde el abdomen, también se asocia fiebre, y en muchas ocasiones este tipo de infecciones virales se pueden confundir con infecciones bacterianas, ¿verdad? Es tal, ¿verdad?, la agresividad de este virus que estamos viendo, que se puede ver confundido con bronconeumonías. Entonces, puede ser que se presenten como una enfermedad de tipo sibilante, ¿verdad?, que es como vemos esto, que además de la dificultad respiratoria, le suena ese pito, ¿verdad?, como los asmáticos, ¿verdad?, que les suena ese pito, o bien como una bronconeumonía, que se ve como una infección bacteriana, ¿verdad?, que muchos de los médicos se confunden y a veces quieren prescribir esos antibióticos por la fiebre alta que les puede dar. Doctora, se hace el llamado también porque los servicios, entendemos, están saturados acá en el Hospital de Niños, pero ¿en qué momento el padre de familia, cuando identifica ese síntoma que usted ya nos ha dicho, en qué momento debe acudir? ¿Es recomendable esperar un poco más o en qué momento? Si en los niños pequeños, cuando los niños pequeños tienen fiebre, hay un rechazo al alimento,
y ya se ven, ya sea o con mucha tendencia al sueño o están irritables, ya es un momento para consultar, y sobre todo cuando ya hay cambios de coloración en la piel, ¿verdad?, que están muy pálidos o que ya se ve ese color azulado, ya ahí puede ser muy tarde. Si ya hay datos de dificultad respiratoria, como los que estaba mencionando ahora hace un rato, ¿verdad?, que ya están usando otros músculos del cuerpo para poder respirar bien, ¿verdad?, como cuando ya la naricita se abre, ¿verdad?, que se hunde sobre el cuello, que están usando mucho el abdomen para respirar. Esos son momentos que hay que acercarse al centro de salud más cercano, porque a veces si recorren distancias largas o qué sé yo, nos montamos en el carro porque pensamos que la distancia es corta, pero con el tráfico de hoy en día nos podemos tardar mucho tiempo. A veces la dificultad respiratoria puede empeorar y al llegar al centro llegan ya con mucha dificultad respiratoria y esto los puede complicar. Doctora, otra consulta también que recibíamos por parte de los televidentes, el tema de las vacunas. Se habla de la vacuna de la gripe. Entendemos que esta no tiene mayor efecto con ese tipo de virus. La vacuna de la gripe protege contra influenza. El virus de la influenza es un virus que puede también afectar bastante. Ahora sería terrible que encima del virus respiratorio sincicial tengamos un brote de virus de influenza, ¿verdad? Entonces sí se recomienda, y todos los años se recomienda, ir y acudir y colocarse la vacuna de influenza, ¿verdad?, sobre todo las personas que tienen factores de riesgo. Todavía hay algunas clínicas y algunos centros que les queda vacuna de influenza, y por favor lleven a sus niños que tienen factores de riesgo, y todos los niños menores de 3 años deben de tener colocada la vacuna de influenza. Para virus respiratorio sincicial no hay vacuna, solo quedan las medidas de prevención básicas. Por supuesto, doctora, reforzar el lavado de manos, ese es un llamado también a los padres de familia y también a los menores. Muchas gracias a la doctora Hernández, infectóloga del Hospital Nacional de Niños, por estos consejos. Continúan las medidas y también la atención en 6 clínicas periféricas ante este aumento de casos de virus respiratorios, principalmente en menores de 2 años. Desde el Hospital Nacional de Niños es un reporte de Alan Arroyo, Noticias Repretel.